Hola de nuevo, clase. Bueno, vamos a pasar a la una de las partes más importantes de estos videos y les voy a compartir pantalla porque vamos a estar hablando ahora del pretérito y del imperfecto y así me pueden seguir. Bueno, pues el pretérito y el imperfecto, para profundizar un poco, tienen que ver específicamente con el aspecto del verbo. Hablamos ya de tiempo, modo y aspecto y expliqué eso en el video anterior. Ahora vamos a hablar sobre el aspecto y el aspecto tiene que ver con la naturaleza de lo que está pasando. Si es algo instantáneo, si es algo recurrente, si es un suceso que se señala, es un estado cómo se percibe como un estado sensorial o si es algo que es un acontecimiento, ¿no? Que pasa en el tiempo y empieza o termina ahí. Entonces, todos estos sucesos tienen una parte iniciativa y una parte terminativa, mientras que los estados, por ejemplo, tienen más bien una parte intermedia, es decir, o las cosas son recurrentes, tienen esta parte intermedia. Cuando estamos hablando de pretérito imperfecto, de esto estamos hablando en una línea de tiempo, no es presente, pasado y futuro, sino, por ejemplo, en el mismo pasado, ¿de qué parte del evento estamos hablando? ¿Cuando terminó? ¿Cuando empezó? Perdón, cuando inició, cuando terminó, o un momento en el medio que nos, como nos alarga, nos hace más largo, más elonga el momento, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de la profesora caía y la profesora cayó. Si ustedes cierran los ojos, imaginan cuando yo digo, the professor fell, yo soy the professor on the floor. La profesora cayó, ya estoy en el piso. Pero si yo digo, la profesora caía, the professor was falling, aquí sería imperfecto. La profesora caía y me pueden imaginar poco a poco cayendo. Entonces, esa es la idea de lo que hacen esos dos y cómo se complementan uno al otro. Uno habla de cosas que empiezan o terminan y el otro habla de ese aspecto intermedio. Ese es el aspecto, ¿no? De los verbos. Entonces, tenemos algunos ejemplos en inglés para que se entienda mejor. It rained yesterday. Es un tiempo limitado. Llovió, ¿no? The clouds gathered and suddenly it rained. De repente, right? It rained. Llovió de nuevo, ¿no? Iniciativo aquí está empezando, llovió. As it rained, I noticed something leaking. Es el momento intermedio. Llovía. Mientras llovía, noté una gotera. Entonces, es esa parte intermedia. Mientras esto está pasando, como una parte intermedia, then I noticed this. Where I grew up, it rained every day. Es algo recurrente. Llovía todos los días, ¿no? Llovía. Entonces, como pueden ver en el ejemplo, si es recurrente, es como intermedio, o si nos va a apuntar a otra cosa y queremos alargar el tiempo, usamos la parte intermedia, que sería el imperfecto, o si queremos hablar de algo puntual, que estamos en esta parte o esta parte, lo que queremos subrayar, pues utilizamos el pretérito, que también se conoce, algunos lo conocen como pasado, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que el pretérito, por ejemplo, destaca el aspecto iniciativo terminativo de las acciones, como habíamos dicho, y les voy a dar algunos ejemplos que son complicados para que nada más pueden volver a ver las diapositivas, estudiarlo, leerlo, verlo un poquito más. No tienen que entenderlo exactamente hoy ni memorizar todo esto hoy, pero yo sé que esto se los han explicado en clases anteriores y quiero darles un poquito más de detalle y las diapositivas para que lo sigan viendo hasta que lo entiendan y lo dominen perfectamente bien. Entonces, si yo digo, por ejemplo, durante 8 meses comimos a las 6 de la tarde. Ya estos 8 meses ya pasaron, ya no estamos en esos 8 meses. Y como eso ya terminó, puedo utilizar entonces el pretérito. Durante 8 meses comimos a las 6 de la tarde. Ya no está pasando, es terminativo, ¿no? O desde aquel momento comí arroz. Es iniciativo. Desde aquel momento es cuando empezó a pasar esto, comí arroz, ¿no? Es iniciativo, terminativo. Pero si queremos ver la parte intermedia de eso mismo, podríamos decir, antes comíamos a las 6. Entonces siempre es recurrente. Antes comíamos a las 6, ¿no? Todo el tiempo. Siempre nos levantábamos muy tarde, siempre, todo el tiempo, es ese aspecto intermedio. Terminábamos la clase a las 5 como rutina, ¿no es cierto? Intermedio de nuevo.
Entonces, ahora vamos a ver otras acciones ocurridas antes de observar o reportar un evento. También utilizamos el pretérito. Dijo que se casaron o dice que se han casado. Estamos utilizando pretérito porque es algo que ya ocurrió. ¿Ok? O si voy a decir algo que no ha ocurrido todavía, entonces utilizo el imperfecto. Dijo que se casaban. Estamos anticipando algo que todavía no pasa y para eso vamos a utilizar el imperfecto. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, está aquí resaltando el aspecto iniciativo. Obama fue presidente durante 8 años. Aquí es terminativo porque ya terminó, ¿no? Fue presidente durante 8 años. Ya no lo es, ya terminó. Pero si yo digo Obama era presidente, entonces ese es aspecto intermedio. Alargo la acción y normalmente la alargamos para acompañarlo de más detalles. Entonces, si yo digo Obama era presidente, estoy enmarcando, estoy dando como inicio para dar otros comentarios en el caso de la narrativa, para dar más detalles, para poner un contexto. Entonces, Obama era presidente cuando surgieron las elecciones para el nuevo presidente, ¿no? Entonces, este nos alarga el tiempo para integrar otras acciones aquí. Estamos hablando de un momento intermedio. Era presidente cuando pasó esto. Entonces el tiempo se alarga. Otros ejemplos que tenemos, por ejemplo, es cuando estamos hablando de un suceso. Por ejemplo, lo supe. Es un momento en el tiempo en que lo supe. En ese momento, I just got it. I knew it, right? I found out about this. Es un suceso. Lo conocí es algo que es un suceso también. I met him. Estuve allí temprano. Es un suceso. I arrived. Entonces, todo eso indica que vas a utilizar el pretérito. Comprendí lo que me dijo. En ese momento lo comprendí. Es como cuando dices, me cayó el 20, lo comprendí, ¿no es cierto? En ese instante. Estoy dándote un momento específico en el tiempo. Lo supe, lo conocí, estuve allí, comprendí. Si quiero usar el imperfecto, entonces, por ejemplo, es para explicar otra cosa, para hablar de un estado. Lo sabía. Estoy hablando de un estado en el que yo, I knew this, tenía ese conocimiento, ¿ok? Lo conocía, como I knew de nuevo, ¿no? I knew this person. Lo conocía muy bien, que es algo que desde luego destaca el estado. Estaba allí temprano, de nuevo estaba allí temprano. I can picture myself being there early. Was. Es estado de nuevo, ¿no? Y comprendía lo que me decía. Es otra vez, ese estado de knowing something, understanding something. Es diferente de algo que sucedió como un suceso. Espero que puedan ver ahí la diferencia. Vamos entonces a empezar un poquito a aplicar esto a nuestra narración. Vamos a ver que en las narraciones para este nivel hay que combinar ambos tiempos y vamos a ver que el imperfecto es perfecto para dar contexto, trasfondo, ambiente. Por ejemplo, era una noche fría, lluviosa y oscura. Es imperfecto y estoy dando un contexto para poder contar más cosas. Por lo regular, como les dije, el imperfecto permite que se añadan detalles y cosas extras. El tiempo pretérito es más puntual, entonces nos va a dar eventos principales, acciones que cambian la historia, como por ejemplo en el momento del clímax y digo, de repente alguien tocó la puerta. Es un momento, ¿no es cierto? Entonces, en la historia vemos que tenemos un inicio, un nudo, un clímax y un desenlace. Por lo regular, el inicio siempre empieza con el imperfecto y después en el nudo, el clímax, que son cosas más puntuales, podemos mezclar un poco más, pero siempre va a haber aquí el pretérito porque hay que dar cosas puntuales. El dragón se enamoró de la chica en ese momento, ¿no es cierto? Entonces todos los días le daba flores. Vamos a incluir un poquito más de narración y al final de imperfecto aquí para extender el tiempo y al final normalmente se utiliza de nuevo el pretérito porque queremos que haya más velocidad para terminar la historia de una manera más acelerada y vamos a verlo cómo se hace en el siguiente video en una obra maestra de Cortázar, que es un argentino y vamos a leer su cuento para ver un ejemplo. Pero por ahora les voy a dar algunos tips para su narración.
antes de escribir, piensen qué quieren que el lector saque de la lectura, qué quieren que aprenda, qué quieren que sienta, conéctenlo con algo humano. Y también asegúrense de lo que cuentan, la secuencia es lógica. Yo sé que hay historias que, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, Star Wars, empiezan tal vez, al inicio, los primeros películas iban de este modo, iba avanzando la acción, terminaban, pero seguía, ¿no? En la siguiente película otra vez el mismo formato, inicio, nudo, clímax, desenlace, pero después cuando quisieron alargarlo y ya no estaban los mismos actores, perdón, lo que hicieron es que, bueno, vamos a ver cómo comenzó todo esto con Luke, ¿no es cierto? Y se fueron al inicio de todo, y entonces la película iba como en reversa, ¿no? Porque ya sabíamos cuál era el desenlace por las otras películas. Así es que las personas que trabajan mucho con narración hacen este tipo de juego donde pueden empezar aquí y dejarte en duda de, "Oh, ¿qué va a pasar?" Y entonces van un poquito al principio y luego te dicen cuál es el final, ¿no? Entonces brincan. Pero nosotros vamos a tratar de hacerlo todo de una forma simple y organizada, con un inicio, nudo, clímax y desenlace. El inicio nos da el contexto, el nudo nos dice cuál es el problema que hay que resolver, el clímax es el momento decisivo donde puedes tomar una decisión u otra, ¿ok? Entonces o se te ocurre una idea especial para resolver el problema, y después el desenlace es cómo se va desenvolviendo el meollo, el clímax y el nudo para llegar a un final, ya sea feliz o infeliz, pero para que termine la historia. Entonces tenemos aquí tips, ya les dije, secuencia lógica, y después usen descripciones, porque como vieron y aprendieron anteriormente en los otros videos, las descripciones nos ayudan a llevar al lector, a sacarlo de su realidad y meterlos en la nuestra. Entonces, para una narración es importante jalar al lector a través de descripciones interesantes. Después traten de mezclar el pretérito y el imperfecto para mostrar contrastes entre las rutinas y los cambios. Algunas palabras claves que pueden usar, por ejemplo, con el pretérito, se utiliza ayer, anoche, una vez, de repente, entonces, finalmente. Eso nos ayuda a crear momentos para usar el pretérito. Para usar el imperfecto se usan frases como siempre, mientras, a veces, todos los días, en aquel entonces. Y bueno, les voy a dejar con una actividad práctica si quieren mandarme un correo con una narración que ustedes escriban de micronarración de 3 a 6 oraciones en las que me describan algo con imperfecto, me den una acción específica con pretérito, una acción puntual, me organicen a través de introducción, nudo, clímax y desenlace, como habíamos visto ya, y que termine con una moraleja o reflexión personal. Vamos a ver un ejemplo aquí. Por ejemplo, tenemos: cuando era niño, siempre jugaba cerca del río. Imperfecto. Un día encontré una caja misteriosa, pretérito. Desde entonces aprendí a no subestimar la curiosidad. Mi moraleja. Y si pueden hacer un ejercicio parecido, me va a dar muchísimo gusto recibir sus correos y ver que han hecho la actividad. Bueno, los veo en el siguiente video, donde les voy a leer una obra maestra donde se utilizan bueno, muchos tiempos verbales, pero el pretérito y el imperfecto para avanzar la narración, para hacer interesar e integrar al lector en lo que le está leyendo. Gracias y nos vemos pronto.